Buenos días a todos, hermanos, y bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Me gustaría compartir con vosotros una predicación que hice hace unos años. Y mirando un poco, repasando las cosas que he podido estar predicando, me ha parecido bien traer esta palabra que creo que nos ayudará mucho a todos, porque todos hemos sido engañados por dos mentiras, y la predicación esta mañana se titula Las dos grandes mentiras del diablo. Dos mentiras que nos hemos llevado, tú y yo, que se las hemos comprado al diablo desde que somos pequeños. Esas mentiras que, a pesar de la educación cristiana, aun si has crecido en una familia cristiana, a pesar de la educación cristiana que hayas podido tener, están ahí por el pecado. Está susurrando a veces esas cosas para que nosotros nos desviemos, nos apartemos, no confiemos en Dios. Y vamos a ver esta mañana, y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, poder desmantelar esas dos mentiras y conocer las dos verdades respectivas de la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar estas dos mentiras a través del texto de Génesis 3, 1 al 5. Y dice, os lo leo en la traducción, la Biblia textual. Dice, pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que Yahvé Elohim, o Jehová Dios, había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, mentira número 1, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim, o sea Dios, que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y, mentira número 2, seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Repasemos un poco lo que está sucediendo. El príncipe de la mentira, ese ángel caído, querubín caído seguramente, llamado en el Apocalipsis el dragón, la serpiente antigua, está aquí. Se presenta delante de los primeros dos seres humanos y habla con el segundo ser humano. Y dice, más que toda bestia del campo era astuta. Dice, y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Cómo ha entrado? Con una pregunta. Vale. O sea que Dios ha dicho eso, que no comáis nada, ¿vale? Parte de una exageración, de una generalización, de algo que ya en sí mismo no es una declaración verdadera, ¿vale? Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Fijaos, Dios no dijo nada de que no lo toquéis, pero parece que ella, al no haber sido testigo de ese momento cuando Dios se lo dijo a Adán, pues aparentemente ella o no lo supo expresar correctamente, porque eso no fue la orden inicial. La orden fue no comer de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y fijaos, aquí ya hay como una falta de información. La serpiente aprovecha la situación. O sea, que nada ni lo toquéis para que no muráis. Y seguimos viendo el versículo 4.
Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. Una mentira flagrante, ¿no? Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedor del bien y del mal. Vamos a analizar el texto, seguimos. Si le puedes dar al siguiente. Mentira número 1. Mentira número 1 es acerca de Dios y dice que Dios miente. Por lo cual, él o su palabra no es confiable. ¿No te suena a ti esa voz que está en la cultura, que está en la sociedad, que está en los medios de comunicación, que está en tus profesores de la escuela, que está en tus amigos, que dice, no te puedes fiar de eso, no te puedes fiar de él? Si es que mira cómo está el mundo. Uno no puede confiar en Dios. Si es que Él existe, no se interesa por nosotros. ¿Vale? Dios miente. Él, su palabra, no es confiable. Eso te lo puedes encontrar en todas partes. Esta es la mentira número 1. Y lo peor de todo es que nacemos con la tendencia a desconfiar de Dios a causa del pecado y de la muerte espiritual heredada. Vamos. Siguiente, Lale. Entonces, la primera conclusión a partir de esta declaración en esta mañana, podemos ver que el diablo pervirtió la imagen que el hombre tenía de Dios, diciendo, ciertamente no moriréis. Algo que me ha llamado la atención preparando esta predicación es que, mientras que Dios dijo, ciertamente morirás, y en la Reina Valera esto no se ve tan claramente en Génesis 3:4, pero dice, ciertamente no moriréis. Es una contradicción con esta partícula negativa, no, ¿sí? En lugar de ciertamente moriréis, ciertamente no moriréis. He mirado esto en hebreo y la palabra que se utiliza ahí es morir, el verbo morir. Es decir, lo que pasa es que para que sea enfático, ese ciertamente que se traduce, es la palabra muerte 2 veces. O sea, de muerte moriréis. Y la serpiente dice, de muerte no moriréis. O sea que es una contradicción total y más clara e imposible de lo que Dios ha dicho. Incluso con la partícula esta enfática, bueno, con ese énfasis a través de la repetición del mismo verbo, en este caso. Muy fuerte. Entonces, lo primero para que tú desconfíes, no, imagínate que llega alguien y te empieza a decir cosas malas de tu persona querida, incluso de tus padres. O imagínate, estás en el colegio y te dicen, ¿sabes qué? Tus padres no te quieren. O vas y de repente alguien quiere que te pelees con tu novio o con tu novia y te dice, ¿sabes? Esta persona creo que le está gustando otro chico, otra chica, otra persona. Y está metiendo mentiras para que tú, al crearte una imagen equivocada de esta persona, empieces a tener miedo, a desconfiar y a decir, tengo que solucionar esto por mí mismo. El diablo pervirtió la imagen que el hombre tenía de Dios. Ciertamente moriréis. La primera táctica es distorsionar la imagen de aquel que te creó, en este caso, de aquel que te ama y declararlo mentiroso. No sé si me seguís. Seguimos. El diablo hizo creer al hombre que Dios es el enemigo del hombre. Fijaos, podemos profundizar aquí un poco. Alguien que no quiere que éste alcance un conocimiento que le beneficiaría como criatura. ¿Dónde vemos esto? Cuando dice, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal.
O sea que está ocultándome algo que me puede beneficiar. O sea que tengo que buscarme la vida para salir de esta mentira, de esta falta de información, de esta descripción incompleta de la realidad que me ha ofrecido Dios en su creación. Fijaos que la astucia aquí, ¿no? El diablo hizo creer al hombre que Dios es su enemigo. O sea, que Dios no quiere lo bueno para mí. Él me está ocultando cosas que me podrían hacer mejor. ¿Sí? Alguien que no quiere que el ser humano alcance un conocimiento que le beneficiaría como criatura. Como Dios te está ocultando cosas. Seguimos. Mientras que el diablo o serpiente se presenta como un ángel de luz, ¿sí? Yo soy aquí el friend, aquí el amigo, ¿no? Alguien aclarador, bien intencionado para con el hombre, presenta a Dios como malintencionado. Las intenciones de Dios no son muy buenas, te está ocultando cosas. No solo es como un enemigo para ti, es que no quiere lo mejor para ti. Dice, sino que sabe Elohim que, o sea que Él sabe y no quiere que tú sepas. Sino que sabe Elohim que, qué astucia, ¿no? ¿Cuántas mentiras en estos dos versículos solamente? Y la idea principal, la mentira número 1 es, Dios miente, no te puedes fiar de Él. Piensa un momento en toda tu vida hasta este punto y recuerda cuántas veces has escuchado esa voz. Todo lo que hemos explicado ahora mismo, solo con la mentira número 1. ¿Cuántas veces te ha venido este pensamiento? Pues igual Dios no nos ha dicho todo lo que necesitamos, igual hay cosas por ahí ocultas, necesitamos buscarnos la vida para descubrirlas, o ¿vale? Vamos a ver la segunda mentira. La segunda mentira es acerca de uno mismo, ¿sí? Acerca del ser humano. Y dice, a saber, el hombre será como Dios. Veamos. El diablo tienta al hombre con su propia concupiscencia, la que le hizo caer. Busca hacerle caer en la misma tentación en la que él cayó al principio. Dice, seréis semejantes a Elohim, seréis semejantes a Dios, o como Dios en la Reina Valera. Aquí, ¿qué es interesante? La palabra concupiscencia, para los que no lo sepáis, significa malos deseos, ¿sí? O deseos fuertes, ardientes. Pues, ¿qué es lo que él quería? ¿Cuál era ese mal deseo que le surge al diablo? Es buscar un bien secundario en vez de enfocarse en el bien primario, principal, que es Dios. En lugar de querer enfocarse en Dios y adorar a Dios, es buscar gloria, buscar reconocimiento, buscar tener lo que Dios tiene, ocupar un sitio que a ti no te pertenece. Mirad qué astuto es esto. O sea que básicamente el origen del mal se encuentra en un desorden, en colocar un bien secundario, que es bueno que te quieran, es bueno que vean las cosas buenas que tienes y tal. Lo que pasa es que tú no puedes colocar esto por encima o a la altura de Dios. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? ¿Qué es lo que dice este Proverbios también, ¿no? El que se humille será exaltado, mas el que se exalta a sí mismo será humillado. ¿Sí? Y como dice en Proverbios, ¿no? Que antes de la caída es esa altivez del espíritu, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí. El diablo, que quiere ser semejante al Altísimo, aunque metafísicamente eso es imposible, pero él quiere tener esa gloria, él quiere tener ese reconocimiento, él quiere estar a su altura. ¿Y por qué yo no? Y tienta
al ser humano inocente con la misma cosa. Poner un bien secundario, que es el bien del ser humano, frente a Dios, su revelación y su voluntad y su gloria. Seréis como dioses, o seréis semejantes a Elohim. ¿Vale? Esto que aparece aquí en Isaías 14:14 es un texto que, pues bueno, alguno ha dicho que tiene que ver con el anticristo, otros han dicho que tiene que ver directamente con el diablo, ¿no? Y es que en Isaías se habla un poco de ahí, de Babilonia, del rey de Babilonia, y un poco de ese espíritu que está ahí, ¿no? Esa tendencia, esa actitud que está detrás, y se habla de que, dice, subiré a lo alto, ¿no? Al monte, y dice, y seré semejante al Altísimo. La misma palabra, semejante al Altísimo. Seréis semejantes a Elohim. Lo mismo, la misma historia de toda la vida. Y Ezequiel 28:17, donde Dios habla sobre ese querubín protector que estuvo en el Edén y que se corrompió a causa de su hermosura y de la multitud de sus contrataciones. Un lenguaje misterioso que parece que habla del comercio y tal, y de esa preciosa criatura que él había creado inicialmente, creado con instrumentos musicales para adorar a Dios, etcétera, etcétera. No obstante, quiere ir más. Yo quiero ser una criatura pro, ¿no? No me basta con lo que soy ahora. ¿Qué es lo que vemos? Hoy, para los que lo sabéis, existe una filosofía que se llama el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Querer llegar a ser seres humanos pro, ¿no? Seres humanos 2.0 y después más. ¿Por qué? Porque los seres humanos no quieren morir. Aquellos que quieren gobernar el mundo, aquellos que quieren reinar en este mundo, lo que quieren es no morir, lo que quieren es preservar la vanidad de su vida a través de la inmortalidad, no a través de Dios y de su resurrección. Y quieren perpetrar su vida, continuar viviendo, quiero decir, a través del uso de la tecnología. O sea, si nos metemos en el transhumanismo, eso no es más que seréis como dioses contemporáneo y llevado al extremo. O sea, yo me tengo que hacer sobrevivir, los seres humanos sobreviviremos, podremos con eso. Es la exaltación del hombre, 666 si queréis, ¿no? La exaltación del hombre. 3 veces ser humano. Busca hacerle caer en la misma tentación. Seréis semejantes a Elohim. Sigamos. El diablo hizo creer al hombre que obedeciendo a su voz, iba a ver las cosas objetivamente. B, se volvería como Dios. Y C, podría conocer lo que no conocía, a saber, el bien y el mal. Entonces, dale al siguiente, por favor. Y ahí vamos a ver, en cuanto a la A, el diablo hizo creer al hombre que si escucha su voz, si escucha su consejo, ¿qué va a suceder? Iba a ver las cosas objetivamente. Porque ¿qué le dice? ¿Sí? Se abrirán vuestros ojos. O sea que no están abiertos. Dios nos creó con los ojos cerrados, medio cerrados. Se abrirán vuestros ojos. ¿Qué filosofía de hoy en día nos dice esto? El humanismo secular. O el humanismo ateo, que algunos lo llaman así. El libre pensamiento, ¿sí? Voltaire en aquellos días de la Ilustración. El libre pensamiento, que pensar libremente de imposiciones y de ideologías es fenomenal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que esto va más allá. Yo me valgo, yo puedo solo. Y la afirmación del hombre y de su capacidad independiente de Dios para alcanzar sus objetivos de mejoramiento es
esa separación de Dios. Es esa afirmación del yo, es esa afirmación del ser humano frente a este Dios que parece que está ahí, y si le reconocemos es que le tenemos que rendir cuentas. Me acuerdo hace muchos años, creo recordar, que hablé con un humanista secular en una universidad, que estaban haciendo campaña del humanismo secular en la Universidad Autónoma de Madrid, como si fuese una religión, ¿no? Ayer estuve leyendo el manifiesto del humanismo secular, un poco para entender este pensamiento, y es increíble, es como una religión, y cree tener una moral, y que eso del relativismo no vale, que sí que hay una moral, pero ¿en qué la basas? Entonces, recuerdo, ¿no?, esa idea, ¿y qué pasa si Dios existe?, yo le decía. Porque claro, entonces, todo esto de que Dios no importa y su opinión no importa, se nos cae. Esa teoría se cae. Si Dios existe, entonces el humanismo secular es una grandísima mentira y que lleva a la gente al infierno. El humanismo secular, el libre pensamiento, tú puedes ver las cosas objetivamente si estudias, si utilizas tu propia cabeza, ¿no? Como te dicen, ¿para qué necesitas la religión? La religión es el opio del pueblo, que a veces lo es, pero no todo y no todas, y Jesucristo no. ¿Vale? Seguimos, B. En cuanto a, dice, se volvería como Dios, dice, ¿dónde vemos esa voz en la cultura y en nosotros mismos? La que nos dice, yo solo puedo, yo me valgo por mí mismo, porque tú lo vales. Yo soy Dios. ¿Os acordáis de Faraón? ¿Os acordáis de Nabucodonosor, en el Antiguo Testamento? ¿Os acordáis de Hitler, en el siglo XX? Todos se creían dioses. Y esos extremos no son más que ilustraciones clarísimas de esta realidad que está en nosotros. Seréis dioses, seréis como Dios, semejantes a Dios. Tú puedes decidir. ¿Y en qué puedes decidir? En el campo moral, además, ¿no? Cuando he leído alguna vez explicaciones de qué significa esto de el árbol del conocimiento del bien y el mal, y conocer el bien y el mal, es la autonomía en el campo moral, ¿sí? Yo me establezco las reglas. Vamos a ver el siguiente punto. Entonces dice el C, dice, podría conocer lo que no conocía, el bien y el mal. Entonces tenemos en el C, ¿qué voz? Decide por ti mismo. Haz lo que tú quieras. Tu cuerpo, tu decisión. Ahí está, el diablo, la voz de la mentira. Decide por ti mismo, haz lo que quieras. Creo recordar que eso decía la Biblia satánica. Haz lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la segunda mentira. El hombre será como Dios. Y a alguno os puede surgir aquí la pregunta, y la pregunta puede ser, bueno, ¿qué quiere decir eso de conocer el bien y el mal? Como acabo de explicar, es la autonomía en el campo moral. Tú te vuelves tu propia medida, tú te vuelves el que elige qué te parece bien y qué te parece mal, y tú vas a ser regla para ti mismo. Vale, pero alguno diría, ¿por qué el conocimiento del bien y del mal? Lo interesante de esto es que si seguís leyendo en Génesis y veréis el uso de la palabra conocer, en Génesis 4, 1, 2, ahí veis que dice que Adán conoció a Eva y tuvieron a su primer hijo, su primogénito, ¿no? Que es Caín, ¿no? Que fue Caín. Y entonces ese conoció, que tiene que ver con relaciones conyugales, que tiene que ver con experimentar,
Entonces es un conocer que no es meramente aquí, hola, te conozco, buenos días, encantado de conocerte. No es ese conocer, ¿vale? No es familiarizarte con algo por vía intelectual, no es conocer proposiciones verdaderas, sino es participar de algo, así como sucede en una relación conyugal. Lo mismo que sucede en la relación conyugal, lo mismo sucede a la hora de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. La palabra yadá hebrea quiere decir no solamente que lo conocerás aquí en tu mente proposicionalmente, sino que lo vas a experimentar. El bien y el mal serán tu pan de cada día. Tú vas a experimentar el bien y el mal. Tú sabrás lo que es eso a un nivel profundo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir y eso es lo que Dios quería evitarle al ser humano. Que el ser humano no tuviera que luchar entre la carne y el espíritu. Que no tuviera que ser esclavo del pecado. Que no tuviera que estar roto, destruido, alienado, separado de Dios. Y vamos a ver ahora, después de esta segunda mentira, resumidamente. Siguiente. ¿Qué es lo que vemos? Dale. Mediante la mentira 1 y la mentira 2, a saber, ¿sí? Que Dios miente, y la segunda, que el hombre puede ser Dios, llegar a ser Dios, el diablo rebaja a Dios, la imagen de Dios, y enaltece al hombre, justo lo que a él mismo le había sucedido. Siguiente. El mensaje del diablo es, en definitiva, oh ser humano, debes valerte por ti mismo. El que te hizo no es bien intencionado para contigo. Así que lo único que te queda es comer del árbol para alcanzar ese necesario conocimiento que te hará ser completo, perfeccionado, entendido, autónomo y libre, de modo que llegues a ser como Dios. Siguiente. Dios te miente porque te oculta eso que tú necesitas. Quiere privarte de ser como un Dios. Comiendo del árbol te librarás de aquel malintencionado Dios, pudiendo así llegar a ser autosuficiente y por tanto el que determina las reglas, lo que es bueno y lo que es malo, así como Dios. Lo que pasa es que Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal en función de su naturaleza perfecta, no en función de decisiones basadas en la conveniencia, sino porque Él es el estándar de la moralidad, porque Él es el bien, Él es el ser perfecto. Pero ahí está la mentira, ¿no? Seguimos. Ahora, entonces, en esta mañana como iglesia cristiana queremos saber cómo es Dios entonces. Hemos escuchado de dos mentiras que nos hemos creído muchos años de nuestra vida. Pero la primera verdad, en contraste en esta mañana, es Dios ni miente ni puede mentir. Dios ni miente ni puede mentir. Veamos el punto número 1. Hebreos capítulo 6, versículo 18, lo que declara acerca de Dios. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hablando de Jesucristo y del reino de Dios, ¿no? Es imposible que Dios mienta, declara la palabra de Dios. Dios es el ser perfecto. ¿Cómo el ser perfecto va a tener una imperfección? No tiene sentido, ¿verdad? Seguimos. Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice, acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Fijaos, la enseñanza de la palabra de Dios, en que Dios ni miente ni puede mentir. Seguimos. Entonces, y sabemos que lo ha cumplido, porque llegó Cristo, ¿no? Había prometido desde antes del principio de los siglos nuestra salvación. Números 23, 19.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Entonces, gracias a Dios, que Dios no es hombre. Porque, como dice un proverbio latino, del hombre es el errar. Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Un ser humano te puede mentir y luego encima puede arrepentirse y cambiar de ideas por lo que ha hecho. Pero Dios, gracias a que Él es el ser perfecto, no es así. Él dijo, no lo hará, habló y no lo cumplirá, así que si dijo ciertamente morirás, ciertamente morirás. ¿Vale? Y si dijo no comas de eso, no es para engañarte. Seguimos. Y aquí, hablando de que no nos quiere engañar, vamos a ver este segundo punto. Verdad número 2. Es que Dios es bueno y es bien intencionado. Veamos. Primera de Crónicas 16:34. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? La misericordia como atributo secundario, derivado de Dios, es esa respuesta de Dios a la miseria del ser humano, porque Dios es amor. Dios es amor y al ver la miseria tiene misericordia, ¿sí? Corazón con el mísero. Y viendo su situación, se compadece de la persona. ¿Por qué? Porque Él es amor, porque Él es bueno. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno. Y el sentido de bueno en el hebreo es generoso, es bondadoso, es benigno, ¿vale? Porque para siempre es su misericordia. Entonces Dios es bueno, declara la palabra de Dios. Seguimos. Salmo 34:8, gustad y ved, o sea, probad, experimentad, descubrid que Yahvé es bueno. En tu vida lo has visto y lo puedes ver. Si lo conoces y te relacionas con Dios, descubres que Yahvé es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en Él. Qué bueno es poder refugiarnos en Dios y venir esta mañana a la iglesia y saber que Él es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza, el Dios en quien confiamos. Gustad y ved, iglesia, que Yahvé es bueno. Cuán bienaventurados sois si os refugiáis en Él. Bienaventurados, felices, dichosos. Seguimos. Jeremías 29:11, un texto importante y conocido. Porque yo conozco mis designios. Eso hablando de bien intencionado. Yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahvé. Designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Ese es el corazón de Dios. Mis designios. Yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahvé. Y ya ni siquiera hablamos de Adán y Eva, que no tenían pecado. Al principio estamos hablando de criaturas pecadoras, que aborrecen a Dios, que quieren hacer las cosas a su manera. Están en una naturaleza caída y corrupta, y no obstante Dios dice a Israel, dice, yo conozco mis designios sobre vosotros, sobre Judá, ¿no? Dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza, ¿sí? Dios no es que se levanta una mañana, como diría popularmente, y dice, hoy me da por tirar rayos a la tierra y hacer imposible la vida al ser humano, no. Si Él permite el mal, Él tiene razones moralmente suficientes para permitir este mal, con un objetivo en vista. Nosotros no podemos verlo, pero podemos confiar en Él porque tenemos suficientes razones para confiar en Él, porque le conocemos. Sabemos quién es, sabemos que resucitó, sabemos que creó el mundo con sabiduría, vemos su misericordia todos los días, cuando no la merecemos. Porque yo conozco mis designios, así que Dios es bien intencionado. Créetelo, créetelo. Dios quiere lo bueno para ti. Dios te ama y Dios no tiene planes ocultos malos contra ti. Créelo. Siguiente.
Génesis 3:15 es una evidencia más de cómo Dios trata al hombre pecador, aún después de haber muerto espiritualmente, de haber muerto con muerte, ciertamente haber muerto. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente o descendencias, semilla, y su simiente. La simiente de la mujer aplastará tu cabeza, él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar o su talón. Qué interesante, ¿verdad? La promesa del Evangelio ya en el mismo jardín del Edén. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y sería una mujer la privilegiada de traer al mundo al Salvador. Y no habría participación del varón, que fue cabeza y que se rebeló, sino que la mujer sería el instrumento por el que vendría el Redentor al mundo, el cual aplastaría la cabeza de la mentirosa serpiente que nos incitó a la desgracia y a la caída. Seguimos. Entonces Dios, aún en el jardín del Edén, provee esperanza. ¿Por qué? Porque tiene buenas intenciones. Y vamos a ver hasta dónde llegan sus intenciones. Aquí hay algo profético que hace y que todos conocéis, yo creo. Entonces Yahvé, Génesis 3:21, Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Muchos dicen, estas túnicas de pieles, estas túnicas que Dios hizo, no es más que un adelanto de esa vestidura perfecta que Él nos iba a dar por medio de la justificación en Cristo Jesús. Habría sacrificado a un animal inocente. Dios mismo les enseñó que sin derramamiento de sangre, sin sacrificio de vida inocente por la culpable, no hay remisión de pecados. De manera que Él les enseñó la manera de ponerse bien con Él. Les enseñó cuál iba a ser el camino a la salvación, la expiación. Y los vistió en su misericordia. No me valen esas cosas que vosotros os habéis hecho de hojas de higuera, los delantales. Yo proveeré. Jehová proveerá. Entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles. Ahí está su amor y sus buenas intenciones. Y veamos hasta dónde se extiende su amor. Siguiente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo rebelde, al mundo perdido, que dio a su Hijo unigénito, único en su clase, no hay otro como Él, el que eternamente estaba con Dios, cara a cara con Dios, como si fuera en su propio regazo. Este, que es la palabra eterna de Dios, por medio de la cual Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió por nosotros en la cruz, el Hijo de Dios, que es Dios, para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Y dijo, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo en esta mañana. Librarte, sacarte de las mentiras del diablo, del mundo, porque de tal manera lo amó, que se entregó por ti y por mí. Así que confía en Él, cree en Él. Siguiente. Y ahora veamos quién era, soy, seré yo. ¿Vale? Hemos dicho que había dos mentiras. Una que era acerca de Dios y la segunda acerca del hombre. ¿Quién era? Soy y seré yo. En primer lugar, yo era una criatura de Dios hecha a su imagen conforme a su semejanza. Era reflejo por creación. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una moneda, en este caso canadiense. Decía Agustín de Hipona que esa idea de la imagen de Dios en el ser humano es como una moneda. La moneda no deja de estar de ahí, el dibujo sigue estando ahí, pero ya no se ve claramente.
Nosotros no hemos dejado de ser imagen de Dios a pesar del pecado. Seguimos siendo imagen de Dios, pero ya no le reflejamos como inicialmente debíamos. Nos quedamos muy lejos de ello. Pero seguimos teniendo características que lo reflejan. Libertad, racionalidad, autoconciencia, relacionalidad, capacidad de relacionarnos con Dios y con los demás, ¿sí? Después en Cristo poder reflejarlo moralmente. Podemos hacer cosas que reflejan a Dios aún no siendo creyentes, obras buenas que frente a Dios no son buenas, pero que reconocemos que son buenas obras per se, que somos representantes de Dios en la tierra, aunque no estemos en el orden debido, porque el diablo ahora está ahí por encima, pero no hemos dejado de tener este llamamiento a ser como virreyes de Dios en el mundo. No hemos perdido nada de esto, de la imagen de Dios. Seguimos siendo imagen de Dios, pero no reflejamos a Dios. Llegué a ser, dice ahí, y soy por naturaleza enemigo de Dios. Romanos 5:10 dice, si siendo enemigos de Dios, ¿no? Dios nos reconcilió, mucho más nos salvará por su vida, ¿no? Romanos 5:10. Hijos de ira, Efesios 2:3, habla de que nosotros, ¿sí? Antes éramos hijos de ira lo mismo que todos los demás, dice Pablo a los cristianos. Lo mismo que todos los demás, éramos hijos de ira, es decir, destinados a la ira eterna, a recibir la retribución eterna por nuestros pecados. Y enemigos en nuestra mente, Colosenses 1:21. No solamente enemigos, sino incluso en nuestros designios. Todo nuestro ser, nuestro programa tiene un virus, por eso tenéis un virus ahí, que parece el coronavirus, ¿no? Pues, ¿veis? Hay un virus ahí. Ahora tenemos un defecto por rebelión. La rebelión nos ha estropeado. Tenemos un virus. Pulsas las teclas en el ordenador y de repente no funcionan. Intentas apagarlo y no te deja. Quieres poner el antivirus una vez descargado después y a lo mejor no te deja. ¿Qué está pasando con el ordenador? Pues es lo que nos está pasando, que el ser humano por su naturaleza caída, muerto espiritualmente, rechaza a Dios, no quiere a Dios y hace un poco internamente lo que quiere, sin ser libre, porque no hace lo que tiene que hacer, sino el mal que no quiere hacer, eso hace. ¿Sí? Destinado a la perdición eterna, además, por ser hijo de ira y alejado de Dios y de su bien por la eternidad. Y ahora, ¿qué es lo que seré? Último punto. En Cristo soy un hijo de Dios. Primera de Juan 3:2, Romanos 8:17, que habla de que fuimos adoptados por el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Que nuestro Espíritu da testimonio, junto con el Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Gálatas 4:6 también habla de esto, que por la medio de la fe ahora somos hijos de Dios y clamamos, Abba Padre. Hoy me estoy transformando a su imagen y seré hecho conforme a su imagen plenamente. Ahí tenemos la justificación, o la adopción en este caso. Hoy me estoy transformando a su imagen, la santificación, y seré hecho conforme a su imagen plenamente en la resurrección de muertos, donde no habrá mal moral presente en nosotros, seremos libres de la presencia del pecado en nosotros, y eso es la glorificación. Y ahí leemos en Romanos 8:29 que Él nos predestinó para que ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vemos el texto 2 Corintios 4:4 que nos habla de que Jesucristo es la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero Jesucristo es la imagen de Dios. O sea, fuimos hechos a imagen de Jesús, el Verbo de Dios, y ahora el Verbo de Dios vino a rescatarnos para hacernos a imagen de Dios. Colosenses 3:10 habla de esto, que seamos transformados a esa imagen en la cual Dios nos creó, ¿no? En santidad, y Romanos 8:23 en la misma línea. Entonces, seremos reflejo de Dios por redención. Empezamos
yo era reflejo por creación, llegué a tener un defecto por rebelión y llegaré a ser, por la gracia de Dios, reflejo por redención. Empezamos a ser reflejo y seremos el pleno reflejo, hechos a la imagen misma de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Seguimos? Y la exhortación final, hermanos, leed esto conmigo, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. O sea que creer que Él existe y que es bien intencionado. Condición para acercarse a Dios es tener la imagen correcta acerca de quién Él es o puede ser. ¿Seguimos? Si deseas acercarte hoy a Dios, amigo o amiga, que estás aquí, nos visitas, renuncia a las dos mentiras que el diablo nos hizo a todos una vez nos hizo creer, y acepta la verdad de la revelación de Dios acerca de sí mismo, a saber, la verdad del Dios bueno, bien intencionado e incapaz de mentirte, quien en su amor infinito dio a su Hijo unigénito para salvarte del pecado y de sus desastrosas consecuencias. Vamos a orar. Siguiente. Padre Celestial, en esta mañana hemos escuchado de una realidad, Señor, que tenemos todos desde nuestro nacimiento, y es la muerte espiritual, la enajenación de Dios. Tenemos el problema de que hemos escuchado todos y hemos creído en esa voz de la mentira que nos dice mentiras acerca de ti y mentiras acerca de nosotros y nuestro potencial. Ayúdanos, Señor Dios, a creer en tu verdad, que tú eres bueno, que tú no mientes ni nos engañas, que eres bien intencionado, Señor Dios, galardonador de los que te buscan, y que nosotros, llamados a ser tu reflejo, podemos serlo por medio de Jesucristo, gracias al sacrificio en la cruz. Si nosotros hoy ponemos nuestra confianza en Él, podemos ser santificados, ser transformados y ser glorificados cuando vengas a por nosotros. Señor Jesús, ayúdanos, santifícanos, límpianos, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en tu santa iglesia, aquí y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a escuchar la voz de la verdad. Amén.